Hola a todos, les habla Kiara del Oro. En esta ocasión hablaremos de la espectrometría de masas con fuente de plasma de acoplamiento inductivo, o mejor conocido como ICP-MS. La espectrometría de masas con fuente de plasma es una técnica de análisis multielemental con alta sensibilidad y rapidez que permite cuantificar concentraciones a lo largo de un rango mínimo de 5 a 8 órdenes de magnitud, dependiendo del instrumento. Esta técnica permite analizar en principio un gran número de elementos a partir de una pequeña cantidad de muestra y en un breve espacio de tiempo. Desde el análisis de matrices complejas con vistas a su aplicación para estudios medioambientales como el análisis de aguas residuales y de biomedicina como la determinación de algún elemento específico en sangre, así también en la industria de microelectrónica. La espectrometría de masa con fuente de plasma acoplado inductivamente suministra información sobre las relaciones isotópicas de los elementos, las muestras y la composición cualitativa y cuantitativa de analitos en muestras complejas. Se utiliza para identificar los diferentes elementos químicos que forman un compuesto y su respectiva concentración. La característica de un espectrómetro de masas es la capacidad para discriminar masas isotópicas. Regularmente las muestras líquidas es vaporizada e ionizada gracias a un plasma de argón. Los iones, una vez formados, pasan al espectrómetro de masas donde son separados mediante un analizador y un detector. Ahora conoceremos las partes del espectrómetro de ICP-MS. El primer paso ocurre en el nebulizador, donde se llevan a cabo las muestras líquidas, donde previamente el equipo es calibrado con una solución para la determinación de muestras de materiales y biológicos. Generan matrices analíticas bien complejas, lo que da lugar a diversos problemas de interferencia, como resultado de la formación de compuestos poliatómicos, por lo que este tipo de muestras se debe manipular muy bien, comenzando con la limpieza de la cristalería. Esta cristalería se debe de lavar con jabón no iónico y agua desionizada, algunas 3 veces como mínimo, y se debe secar a bajas temperaturas en una estufa. Luego vamos a proceder a la preparación de patrones para los distintos elementos a analizar, y las disoluciones patrones fueron separadas empleando las sales de oxalato de óxido de potasio, oxalato de sodio y sulfato de sodio, todos de tipo primario. Es en algunos patrones de las curvas de calibración. Generalmente se utilizan disoluciones o aguas madre de los elementos a analizar. La muestra es tomada con una bomba peristáltica y es llevada por un flujo de argón hasta el nebulizador. La función del nebulizador es crear un aerosol con gotas de tamaño pequeño y uniforme. La cámara separa y desecha las grandes gotas de disolución que se han formado en el nebulizador para que las pequeñas que se encuentren en suspensión en el flujo de gas y puedan ser transportadas al plasma. Cuando el flujo de argón con el aerosol entra a la cámara de spray, sufre cambios profundos en su dirección, de modo que las gotas grandes se estrellan sobre las paredes y se desechen mediante drenaje. Luego pasa el tercer paso, que sería la antorcha de vaporización, donde ocurre el proceso de atomización e ionización del aerosol. Se da en el plasma. El plasma es generado por una corriente de argón en una antorcha, la cual consiste en 2 tubos concéntricos de cuarzo, ya que es un material que resiste a altas temperaturas, los ataques químicos y los altos niveles de radiación electromagnética. En el tubo interior o tubo inyector se introduce la muestra procedente de la cámara de spray, mientras que en el tubo exterior fluye el gas argón. La antorcha está rodeada por un tubo en espiral de cobre, a través de la cual pasa una corriente eléctrica de alta frecuencia. Las muestras se vaporizan y se ionizan parcialmente, generando parte de iones positivos de la mayoría de los elementos presentes en la muestra. Luego pasamos a la parte de la interfase de extracción,
donde los iones producidos por el plasma son introducidos por un sistema de vacío, localizado entre dos conos metálicos de níquel, conocidos como cono Sampler o cono de muestreo y cono skimmer o cono de separación, los cuales, diseñados de tal manera que tienen un pequeño orificio central, pasa por las lentes iónicas, que transporta los iones procedentes del skimmer al espectrómetro de masas. El dispositivo está constituido por varios lentes electrostáticos de metal que se encargan de separar los iones positivos y los iones negativos, evitando que lleguen al analizador de masa. En esta parte del sistema, el equipo puede contener una celda de colisión. Se trata de un dispositivo opcional que elimina las interferencias en el análisis de las matrices complejas. La celda de colisión está formada por un octópolo en el que se introduce gas helio, ocasionando que los iones poliatómicos son disociados, convirtiéndose en iones que no interfieren en el analito de interés. Se considera interferencia a cualquier efecto que cambie la señal mientras la concentración del analito se mantiene constante. Las interferencias que suelen darse en el ICP-MS pueden clasificarse en no espectrales y espectrales. Luego pasamos al discriminador de masas. Una vez pasado por la región de la zona de alto vacío, son focalizados por la lente iónica que hablamos anteriormente, y en esta zona donde se separan los iones, también sensible para los fotones. Normalmente es un pequeño disco metálico puesto en el centro de la trayectoria de los fotones. El fenómeno que se lleva a cabo en el cuadrúpolo es la separación de iones en función de su relación carga-masa, también conocida como filtro de masas. El cuadrúpolo consiste de 4 barras de metal paralelas. El campo eléctrico alterno generado entre las barras ocasiona que las partículas cargadas eléctricamente sean atraídas o rechazadas. Por lo tanto, el cuadrúpolo separa los iones en base a su relación carga-masa y pueden llegar directamente al detector del equipo. El detector consiste en un tubo de vidrio abierto en forma de cono. Puede detectar los iones positivos que entran al cono es sometido en una carga negativa. Cuando los iones salen del espectrómetro de masas, son atraídos por la carga negativa del cono. La detección se lleva a cabo empleando un multiplicador de electrones. Este tipo de detector proporciona una gran sensibilidad, ya que permite detectar los iones individualmente. La técnica proporciona unos límites de detención muy bajos para muchos de los metales de la tabla periódica. Hasta aquí este video. En conclusión, uno de los métodos más factibles, fiables y sensibles para determinar ciertos tipos de elementos en un tipo de muestra es la espectrometría de masas. Muchas gracias.